buenas noches, bienvenidos a Luces de la Ciudad, aquí en 7TV. Empezamos esta nueva etapa. Tenemos hoy un menú enjundioso, un menú de noticias, de actualidad malagueño, también de asuntos nacionales, que vamos a desgranar en breve en un programa que seguro hoy, Luces de la Ciudad, le va a resultar muy interesante. Se ha iniciado el proceso de escolarización, miles de alumnos malagueños se incorporarán a las aulas el próximo curso, ya están los padres con el enjundioso papeleo para ello, y la Junta se enfrenta en este contexto a la primera gran contestación política, a causa de la educación, a causa de su decreto sobre elección de centro. Lo que el Gobierno andaluz presenta como un avance para que cada padre pueda elegir el colegio al que enviar a su hijo y garantizándole siempre un concertado, la izquierda y gran parte de la comunidad educativa pública lo toma como una agresión y un menoscabo a esta, en beneficio de la concertada. Miles de manifestantes salieron ayer a la calle a protestar. El objetivo final de la Junta puede ser el modelo de Madrid, o sea, que cada padre elige el centro que quiere, y punto, o casi. No hay en determinados centros plazas para todo el mundo, es obvio. En Andalucía se corre el riesgo de convertir algunos colegios públicos en marginales, sí, en marginales. Y también podría ser que el engorde de los concertados conlleve cierre de aulas, despido de interinos en colegios públicos. Quizá haya faltado consultar, consensuar más con los grandes agentes educativos, con profesores, con padres, con sindicatos, este decreto. En realidad, de fondo, también está el problema de la natalidad, de la baja natalidad. Ya en tiempos del PSOE se cerraron líneas, cuando en realidad lo ideal sería aprovechar esta merma de alumnos para que disminuyera el ratio de profesor por habitante. Gana el alumnado, gana el profesorado, ganamos todos. De fondo, todos los gobiernos, y ahora para más INRI, también los autonómicos, quieren dejar su huella en la educación. ¡Qué manía! Reformarla, tocarla, magrearla, cambiar los nombres, los ciclos, las titulaciones, cambiar los procedimientos. Podrían dejarla en paz, en manos de los expertos, mayormente. Harían las necesarias reformas de las que está tan necesitada la educación sin pisar tantas sensibilidades. Bueno, retomamos nuestro programa Luces de la Ciudad. Vamos a entrar en tiempo de tertulia. Lo vamos a hacer con primeros espadas del periodismo y que ya son conocidos de todos ustedes. Está con nosotros Antonio Méndez, director de Málaga Hoy. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Nervios en tu primer programa? Bastante, pero... Sí, ¿y eso en qué se trasluce? ¿El lápiz cuando se coge? O... Sí, el lápiz, el bolígrafo... ¿Acelera uno el corazón? Bueno, con gente solvente como tú, me tranquilizo. Yo lo que sí que te pido, gracias a que como has cambiado de mesa y de que sepas lo que sufrimos los que estamos aquí y que seas condescendiente. He estado ahí, lo sé. Y ahora, en fin, nos respetarás. Intentaré ser bueno. Gracias. Sonia Crespo, buenas noches. Buenas noches. Periodista, comentarista de actualidad, también conocida de todos ustedes. Muchas gracias. Y José Manuel Atencia, gracias por estar aquí. José Manuel. Buenas noches. José Manuel Atencia es director de la cadena SER en Málaga. Bueno, estos días está comenzando ya el periodo de escolarización, que es un periodo en el que los padres lo pasan un poco mal porque hay mucho papeleo, sobre todo los padres primerizos o los que llevan a su hijo por primera vez. En un contexto de huelga de educación, ayer vimos que unos 5.000 manifestantes salieron a la calle. No sé qué os parece este decreto de la Junta de Andalucía. La diatriba parece estar en que la izquierda dice que se va a menoscabar o a perjudicar la educación pública, pero el Gobierno andaluz dice que es una medida para expoliar la libertad de los padres y que puedan elegir el libre centro. Bueno, no sé si abro yo, y a ver si soy capaz de ser concreto. Cuando tocamos temas de educación, ya lo hicimos hace algún tiempo, son muchos asuntos, ¿no? Yo creo que el tema del decreto es un poco como maniobra de distracción. Si analizamos el decreto en sí, perfecto, lo podemos analizar. Yo no lo he logrado leer. Ayer entré en la página web de la Junta de Andalucía y no era capaz de acceder al decreto. Se te ponía el resumen de lo que ellos querían y además decía una cosa que es curiosa. Decía que se había elaborado por consenso con la comunidad escolar, cosa que evidentemente pues no es verdad, porque ahí están las protestas, incluso de sindicatos afines a
al propio Partido Popular, los Ciudadanos, como puede ser el CSIC, que se ha sumado, ¿no? Pero insisto, a mi juicio no ese es el problema de si matriculas a tu niño aquí o allá. El problema es que tenemos un problema educativo, valga la redundancia, muy importante en Andalucía, que somos, en los informes PISA, que damos prácticamente los últimos, que tenemos una tasa de abandono escolar del 21%, muy por encima de la media española, que tenemos una inversión por alumno, pues si en el País Vasco es casi de 9.000 euros, aquí tenemos unos 4.700, 4.800 euros, la media española está casi 1.000 euros más, es decir, que tenemos unos desafíos muy importantes, más allá de que efectivamente la comunidad escolar pues pueda temer que al final se está respaldando más a los centros concertados y que eso significa que con el paso del tiempo y con la disminución de la natalidad pues va a haber unidades escolares públicas que se van a cerrar. Bueno, perfecto, ¿no? Pero yo creo que el problema educativo es mucho más amplio, de mucho más calado y mucho más profundo, como además para ver una huelga con la que evidentemente no estoy nada de acuerdo, justamente por un decreto, ¿no? Creo que si hay que hacer paros, habría que hacer paros, porque cómo nos va la educación en Andalucía, en España, pero en Andalucía sobre todo, ¿no? Sonia. Sí, yo estoy también bastante de acuerdo con lo que comentaba Antonio. Lo que comentas tú, es una pena que cada vez que hay un cambio de gobierno tengamos una nueva ley, un decreto nuevo en materia educativa. En el caso del decreto, tú dices que no has conseguido leerlo. Yo he intentado leerlo, pero es que tampoco he extraído unas consecuencias, unas conclusiones muy claras de qué es lo que supone. Entero no, pero sí, lo he podido descargar. Pero entonces, y además es que este año con mi hijo pequeño me toca cambiar de centro, termina la primaria, de un centro público, por cierto, y voy a recurrir a un concertado por la sencilla razón de que tiene comedor y me facilita la conciliación, que eso es otro debate que también a veces un poco olvidamos, ¿no? ¿Qué pretendía este decreto de Imbroda? Para mí, ya de entrada, el que la Junta de Andalucía o Juanma Moreno haya permitido que Imbroda sea el consejero de Educación ha sido un error, porque ya es una persona que tiene o ha tenido negocios con la formación, con la educación privada, y ya hace que los sectores o los agentes de la educación estén un poco alerta ante él, ¿no? Creo que hubiera sido muchísimo más acertado que hubiera colocado una persona como Miguel Ángel Ruiz, que es el que tienen de portavoz de los temas de educación en el Parlamento andaluz. Dicho eso, ¿qué pretende el decreto? ¿Favorecer a la concertada? ¿Que los padres puedan elegir un centro concertado? No, que puedan optar a un centro concertado con exactamente las mismas plazas. Como tú bien decías, quizás en un futuro eso suponga que se cierren plazas escolares en los públicos, pero en un futuro muy futuro. Y si hablas con los directores de centros concertados, tampoco están contentos con el decreto, ni les reporta ningún beneficio, de verdad, es que eso también creo que no se pone sobre la mesa. Primero, se habla de concertados como una masa, como si todos los centros concertados fueran los mismos. Hay centros concertados de todo tipo, ya no solamente me refiero a ideológicos, o a religiosos o no religiosos, sino hay centros concertados a los que una plaza de un niño en la secundaria le reporta X beneficios y a otro que no le reporta tanto y que a lo mejor no les interesa. Yo no voy a citar el pecado, pero no el pecador. Un director de un centro concertado me decía, es que a mí no me interesa aumentar las plazas de concertado, porque o creo otra línea completa, pero a mí no me sale rentable sacar 4 o 5 plazas más. ¿Por qué? Porque los colegios concertados tienen unos gastos de mantenimiento, cada uno el suyo. No es lo mismo mantener un colegio que tiene 100 años, que tiene no sé cuántas pistas, que tiene no sé cuántos jardines, que tiene un no sé qué, que tiene unos docentes que cobran X o que cobran esto. Entonces, no sé a quién beneficia, porque los de la concertada no dicen, no están dando aplausos ante este decreto ni creen que les favorezca en nada. Los ciudadanos, ¿en qué nos favorece? ¿En qué nos favorece? ¿En qué vamos a poder optar a qué? Pelearnos más por una plaza, los que quieran una plaza en un concertado, porque yo, por ejemplo, en el caso de mis hijos pequeños, elegí el público que quería y quería ese centro público. En fin, no lo sé, no sé lo que pretendía la Junta de Andalucía con este decreto y no sé lo que pretende conseguir. Bueno, yo voy a empezar casi repitiendo el inicio de ellos dos, porque yo también entiendo que ahí está lo sustancial. O sea, quiero decirte, tenemos un modelo de educación en este país que es un modelo que cambia cada vez que entra un gobierno nuevo, ¿no? Y después de muchísimo tiempo tenemos malos resultados en casi todo y una idea general de que la educación está muy lejos de otros países. Bueno, si ese modelo no funciona, ya podíamos plantearnos que hay que cambiarlo. Pero insistimos, llegas al gobierno de la Junta y ya haces en un decreto para acomodar también a tu situación. El problema en Andalucía
no creo que sea esencialmente de colegios públicos y colegios privados. Es un problema de informes que dicen que tenemos una mala educación, que PISA nos pone en muchos temas muy por debajo de la media de todos los países. Yo, en principio, como norma general, soy un enorme defensor de la educación pública, ¿no? Quiero decir, yo entiendo que un país civilizado y que busca la mejor educación tenía que ser un país que tuviera una educación pública de un nivel excelente, ¿vale? Y el que quisiera elegir otro tipo de educación, pues que se la pagara de su bolsillo. El problema es que hay mucha gente que buscan un concertado o buscan un colegio privado porque no creen que se les garantice, pero el ideal de todo país debería tener pues como una magnífica sanidad y una magnífica educación pública, y que no hubiera que tener estas cosas. Vamos a ver, es que aquí hay muchos matices y muchas cosas. Cuando estamos diferenciando, ¿qué hacemos? Si quitamos parte del dinero que nos gastamos en la educación pública para la concertada, o ofrecemos plazas públicas a todo el mundo y el que quiera concertada que se lo pague. Quiero decir, la concertada en principio está para donde no llegaba la pública, ¿no? Eso sería volver a lo que estaba antes, ¿no? Eso es, ese quitar fue los conciertos. como se inventó y se llegaron a conciertos, Eran como en la sanidad. donde no llega la pública hay un concertado, pero claro, se ha tomado también como, muchos toman el concertado como un sucedáneo del privado, claro, entendiendo que es mejor que el pero al público. final, ¿Pero por qué? Antonio, ¿Por qué? ya, ¿Por qué es mejor? Claro. Pues, ¿Por qué está el concepto? Si es una pregunta, no estoy afirmando. No, lo que quiero es una cosa antes de decir, los dos están pagados con dinero público, pero la es que concertada ¿existe también, todavía eso es ese importante. concepto? ¿Existe ese concepto arraigado de que la concertada es mejor que lo público? No habría tanto temor a que en el momento que se ofrezcan plazas de concertado, los padres van a optar por los concertados antes que por los públicos. Ese es el resquemor que hay. Entonces habría que preguntarse por qué. Porque tú hablas con algunos padres y te dicen, bueno, es que tiene más disciplina, es que les controlan más, es que les exigen más. Bueno, a los que le han exigido más han sido a los profesores de la pública, que han tenido que superar unas oposiciones, Claro. y en la concertada Entonces, no, por ponerte un ejemplo de inicio. Profesorado, el profesor de la pública, puede haber excepciones, evidentemente, puede haber muchos profesores en la parte privada que sean excelentes, pero en principio los profesores de la pública han tenido que superar unas oposiciones y por tanto están los mejores. Es decir, que tú tienes mejores profesores por infraestructura. Evidentemente la pública debería tener una infraestructura mucho más importante. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que le llevan a los padres si tiene que elegir? El público se asocia a una imagen peyorativa de decir, van a quedarse más retrasados, y los concertados van a tener más oportunidades. Pues eso es lo que tendríamos que analizar. Es que yo creo porque que hay Un tinte religioso, si son ¿no? profesores... El concertado tiene un poco, a veces, como que son colegios más... Antes, pero ya no, hay laico. muchísimos concertados que Mi no hijo tienen... va a un concertado que no es Que no es religioso. religioso. Claro, entonces yo creo que el problema está ahí, en ver exactamente cuál es el modelo que existe en la educación pública, que pasa también en la universidad. Universidades públicas y universidades privadas, evidentemente no podemos comparar, sino que habría de hablar de ejemplos, y a la hora de buscarle salidas profesionales, pues a muchas universidades privadas se sabe que se preocupan por sus alumnos, para buscarles prácticas, para buscarles salidas profesionales, y la pública, bueno, mi función, algunas de ellas, llega hasta aquí y a partir de aquí te buscas la vida. Entonces el tema del deterioro de lo público hay que buscar por qué esa preferencia del tema del concertado, si tú no tienes los mejores profesores, si tú a la hora de la verdad el músculo que tiene el Estado para poder inyectar la educación es muy superior a lo que se puedan gastar al final una educación concertada, que depende de si los niños lo que vayan a pagar y no puede poner los precios. ¿Por qué tenemos ese problema? ¿Por qué ese resquemor que existe en la comunidad educativa, insisto, de todos los profesores, sin distinción? Todos los sindicatos del arco sindical estaban prácticamente todos presentes por ese temor. Porque si dan las mismas oportunidades a los concertados que a los públicos, finalmente la gente prefiere los concertados y las unidades públicas van a acabar cerrándose y nos quedamos sin trabajo, ¿no? A lo mejor esa victimización constante también que se está haciendo desde la pública, de los grandes abandonados, los recortes, también hace que la población tenga una imagen, porque los concertados viven asfixiados también. Antonio, los colegios concertados parece que es el negociazo. Hablamos de concertado, no hablamos de centros privados o de lo que gana un colegio concertado con el bachillerato, por ejemplo. Con los conciertos, si tú los escuchas, no es tampoco el negocio redondo.
no es el negocio del siglo. Yo también pienso que esa imagen, esa victimización Pues constante... eso es lo que habría que empezar a abordar exactamente y no quedarnos con la historia para que estemos distraídos todos, que si el decreto de escolarización, no, lo que hay que abordar es exactamente qué pasa con la educación en Andalucía, dónde tenemos los problemas graves de la educación en Y Andalucía luego, Antonio, y afrontarlos. Y una vez conocido eso, plantearnos que ese sería el debate nacional y casi mundial. Quiero decir, el sistema educativo está acorde con el cambio que se está produciendo en la sociedad. Quiero decir, seguimos enseñando y seguimos aumentando conocimientos de acuerdo al cambio brutal de tecnologías y de cosas que se están produciendo en el mundo. Yo creo que no, ¿no? Quiero decirte, sí, tenemos ahora mismo la Biblioteca Alejandría en un teléfono móvil y escuchas a cualquier experto en trabajo y en educación y nos dice que el 90% de los niños que están estudiando van a tener un trabajo en el futuro cuyo nombre todavía desconocemos, y seguimos aplicando los mismos métodos de estudio de toda la vida cuando ha cambiado todo. Los niños van con un libro, van con la... Son herramientas, el manejo de herramientas. Pero es esencial. Que son pero esenciales. Es que la sociedad está cambiando por el manejo de las herramientas. Pero el problema muchas veces son también los contenidos, porque cuando empiezan con las autonomías y cada uno le quiere enseñar la historia... Sí, yo, por ejemplo, el otro día... en fin, puedo barrer para casa, ¿no? Y claramente estoy barriendo para casa. Es decir, yo no entiendo que no existan asignaturas durante toda la carrera, es decir, pero en todas las carreras incluso y desde el inicio, que no existan asignaturas de actualidad. Es decir, que los niños no se les acostumbre, claro, estoy diciendo, ¿cómo? Pues leyendo periódicos, claro, estoy barriendo para casa, correcto, estoy barriendo para casa, pero aún así... Los niños, los adolescentes, los más jóvenes tienen que saber qué es lo que está pasando. Tú no puedes llegar con chavales con 16 y 17 años y 18 años que no les interesa, incluso algunos de ellos, los que estudian periodismo, y dicen, bueno, cuando acabe ya me enteraré, y les preguntan y dicen, es que me da igual, no sé lo que pasa. ¿Cómo es posible que no le estemos formando justamente en lo que está sucediendo en la sociedad para que puedan tener eso? Para que tengan todas las herramientas, todos los elementos para poder tomar decisiones, para poder conocer exactamente dónde van a ir o dónde pueden ir las cosas. Pues no estamos ahí, es decir, no estamos discutiendo los contenidos, y contenidos básicos, o las matemáticas, o la geografía, o lo que sea, o ahora los elementos de medio ambiente, pues no sé por dónde, o la física, o la química, es decir, hay muchos contenidos que es donde tienes que reforzar. Quizá porque la obsesión de los gobiernos de turno muchas veces ha sido maquillar la educación más que reformarla a fondo, ¿no? Y más que impulsar en el alumno que tengan inquietudes y conozcan más cosas, o ideologizar, sí, ya hemos visto a lo que lleva el adoctrinamiento en algunas comunidades. De todas maneras, en un plano más político, el otro día decía un representante de la Junta que esta era una huelga política. Bueno, es cierto, está bien, es verdad, es también una obviedad, pero es la primera decisión, el primer decreto, la primera norma de esta Junta de calado, ¿no? Y además en un sector muy sensible, porque ya es moneda común pensar que buena parte de la desafección hacia el PSOE fue por la percepción de que se estaban deteriorando servicios públicos, como la sanidad sobre todo, ¿no? Y la educación, exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto creéis vosotros que se la juega este gobierno, o por qué tanto empeño? Claro, es que es Ciudadanos, no es el PP el que tiene, tú lo decías antes, Sonia, la consejería, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que con Pero esto...? Ha sido un fracaso, ¿no? Este primer paso ha sido un fracaso. Decían, no sé en qué medio he leído, que había sido más seguida la huelga por los estudiantes que por los propios docentes. Sí. Y de hecho, Juanma Moreno ya le ha manifestado su cierto desacuerdo a Y variedad de sindicatos en la convocatoria, porque no solo estaban los clásicos, también estaba no había caldo de cultivo. Yo creo que no había un caldo de cultivo como para que ahora ya de pronto, como que es una huelga, no es el malestar que se referían con lo de se político, va ¿no? incubando poco a poco. Totalmente, la gente no lo sabía. No tenía sentido, por eso al final la categorización de huelga política yo casi estoy más de acuerdo en este caso. No había una sensación de que esto acababa en huelga. De todas formas, como siempre en la política, al final los partidos tienen que mirar y estar atentos a las cosas. El PSOE se fue de la Junta porque no supo reconocer cuando empezaba a deteriorarse la sanidad y la educación. O sea, llegaron tarde a todo, y esa sensación se fue no sé cuánto. Y parte de las posibilidades del cambio de gobierno fueron por ahí, ¿no? Y
y por lo, digamos, de alguna manera, los anuncios que hizo el PP en educación y en sanidad de muchos cambios, y al final la realidad le va a pillar el toro, ¿no? No están acometiendo grandes reformas en sanidad, ni grandes en educación, ni nada de eso, y el deterioro se sigue produciendo, ¿no? Y en eso tienen que estar un poco atentos, porque al final esas son las cosas que te miden una gestión, ¿no? Unos años. Pero es lo que decía Sonia también, decir que al final el consejero está bajo la lupa. Por los intereses que ha tenido, cuando las empresas ligadas al mundo de la medicina, al mundo de la formación privada. Entonces, claro, al final está bajo la lupa, ¿no? Y es fácil atacarle porque, claro, ¿qué se va a esperar de usted? Es menos propio, ¿no? Menos propio, sí. Yo creo que bueno, es un desacierto. Vamos a escuchar ahora a una de nuestras columnistas habituales de este espacio, a Isa Naranjo, que nos va a ofrecer su comentario, y la oímos y regresamos. La crisis del coronavirus va a tener consecuencias a día de hoy intangibles en no pocos ámbitos que no en vano tendrán lo económico como telón de fondo. Nadie duda a día de hoy de que los medios de comunicación son y somos en gran medida responsables del alcance de lo que contamos y de cómo lo contamos, tanto lo bueno como lo malo. Fue allá por el año 440 a.C. cuando Sófocles proclamó que nadie ama al mensajero que trae malas noticias y, aunque no se trata de tirar piedras contra nuestro propio tejado o pretender matar al mensajero, como se dice en jerga metafórica, se antoja necesario hacer una reflexión calmada que deje atrás el alarmismo injustificado. Lo dicen los expertos, quienes están verdaderamente legitimados para poner nombre y apellidos a la coyuntura sanitaria que estamos viviendo y que amplificamos sin control o rigor alguno desde determinados medios de comunicación. El goteo de casos que ha salpicado a nuestra provincia, con a día de hoy tan solo un paciente ingresado, ha de ser contrastado con las miles de personas que fallecen a diario por otros virus que mutan también a diario. No en vano, nuestro sistema inmunitario vive y convive, aunque no seamos conscientes, con los microorganismos que nos rodean desde que nacemos hasta que morimos. Por tanto, este último virus conocido no es más virulento que los demás, ni acarrea cifras que justifiquen la sensación de inquietud e intranquilidad que se ha extendido. Solo queda confiar en una pronta solución que ponga fin a una verdadera epidemia para la que de momento parece no haber cura, y no es otra que la sensación de angustia ante tal vez lo desconocido o lo que es lo mismo, el miedo que se está infundiendo desde algunos medios de comunicación. ¿Dónde ha quedado la vocación de servicio público que ha de primar en nuestro día a día? Ojalá se extienda como una verdadera pandemia entre todos. Hemos escuchado a Isabel Naranjo, que hacía esa reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en tantas cosas, y especialmente en una tesitura tan complicada como esta de la pandemia del coronavirus. Epidemia. No la eleves todavía. No me ponga nervioso. No, si tú ya estabas nervioso desde el principio, ¿no? Yo ya venía nervioso de casa. Por eso. No pasa nada. En vez de una E era una P. Pero no vamos a dejar con la... Se acepta la corrección. Con la E. Eres buen editor, Antonio. La epidemia. Gracias. Bueno, ¿cómo va la epidemia, Antonio? Danos la última hora. Pues no lo sé, porque como van creciendo los casos, no quiero yo dar un dato que luego sea... Cada vez que entras en una web y se actualiza, ¿no? Da un poco más respeto al asunto, ¿no? Más casos, más prevenciones. Las medidas son un poco contradictorias, ¿no? El Ministerio de Trabajo dice que no pasa nada si algunas empresas cierran su actividad y mandan a los trabajadores a casa. Sin embargo, la Junta y los empresarios, la CEA decía ayer que no va a haber ningún despido, que no pasa nada, que no van a hacer esas actividades. Ha sido curioso, porque hasta esto yo pensaba que se estaba haciendo bastante bien, porque es complicado en un país donde... Sanidad lo está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que luego llegan los otros ministros que quieren su minuto de gloria y se vaya. Nada más que le vamos a dejar a esto. No, pero es curioso que en este país... Los de Podemos queremos salvar también a la humanidad. Claro. Pero en este país, por ejemplo, con las competencias sanitarias en las comunidades autónomas,
O sea, mantener un discurso en toda España con un portavoz que han designado, que el hombre se explica muy bien y además lo hace bastante correctamente, y sin lío, pues yo a mí me estaba Pues pareciendo... Yo no estoy de acuerdo contigo. Es decir, justamente ahora se ha demostrado... ¿Que no estás de acuerdo que? Que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, que esto es lo más fácil del mundo. No hay ninguna comunidad autónoma ahora mismo que quiera saber nada del coronavirus. No, que tiene alguien en Madrid que vale, larga. pero Vale, bueno, las competencias se las esas devolverán transferencias no las todas. pide. Pero se estaba haciendo bien. Durante pero mes y ya- medio le devolveré a todas las competencias, Vale, incluidos los catalanes, pero digo, se perdón, estaba- los catalanes. Se estaba haciendo bien, ¿no? Y se está explicando bien. Y ha salido esta metedura de pata de trabajo porque lo estaban haciendo bien. Sí, hay cosas muy contradictorias. Yo también soy de los que piensan que los medios de comunicación, como en muchas ocasiones, nos equivocamos. La televisión especialmente, a mi juicio, especialmente la televisión. Yo voy a tirar para la casa. Creo que en la radio y los periódicos estamos siendo un poquito más sensatos que todo el alarmismo de la televisión, pero es que es muy difícil, ¿eh? Es que estás teniendo a un portavoz de sanidad diciendo que no pasa nada para arriba abajo y están en Italia cerrando los colegios y las universidades y tú estás diciendo aquí que no. Quiero decir, el Sobre asunto todo no es cuando te menor, dicen ¿eh? que los niños no son, sí. digamos, población fáciles, una vulnerable. población Son vulnerable, vulnerables, y que no claro, son de resulta que dejan a los riesgo niños en las y casas. llegan, ¿no? claro. Sí. Y Los dejan en la también casa sin colegio con los con los abuelos. abuelos, Con los que es la abuelos. Que son los población más, más de riesgo. que son los más vulnerables, efectivamente. Claro, es que es todo muy contradictorio y También complicado. primero nos decían que era menos letal que la gripe y ya están admitiendo que no es No, sí, menos sí, letal sí, que la sí, gripe. sí tiene más letalidad y es mucho más y no es contagioso. asimilable a una gripe, Bueno, sobre sino todo ya van esto diciendo una es neumonía. más contagioso. Yo creo que hemos llegado a la desinformación, fíjate. Y que lo diga una periodista es triste. Yo no creo que sea sencillo, yo creo que Simón también lo estaba haciendo muy bien. Hoy leía a Pablo Linde en el País, ¿no?, que decía, yo recomendaría, como antiguamente, un parte al día o dos, Claro, con todos claro, los datos a nivel nacional, porque claro, es ese chorreo de datos de cada comunidad autónoma, como tú decías, y por muy responsable que se esté haciendo desde la radio o desde un periódico, todo va a Twitter o a Facebook, pero sobre todo a Twitter, todos retuiteamos, todo, y es Pero como una bomba. Pablo Linde hizo un hilo en Twitter también, compañero del Magnífico, País. sí. Magnífico, Vale, magnífico pero al sobre final el coronavirus. Tú puedes hacer eso. Y en malagueño. España, ¿vale? Malagueño. Sí. Tú puedes hacer eso, ¿vale? Y ya está, y dices, venga. Pero es que... Formado en mi periódico. Es verdad, compañera, lo conocí. En la bajo opinión tu también mando. estuvo un tiempo. Que- Ahí lo No, no, defo- vamos ahí- a sacar ahí lo todo. deformamos. Tú Ahí lo deformamos. Tú eres el moderador, no puedes barrer para casa. Perdón. Es verdad, Sí, se no, no, sentaba decía que tú enfrente, puedes a menos hacer de un metro en Málaga hoy. A menos Tú de un puedes metro hacer mío. eso en España y tener la información medianamente, no sé qué, como tú dices, hacer dos. Pero es que esto es un problema mundial. Y mientras tú estás diciendo que en España está pasando esto y lo dices por la mañana y por la noche nada más, no sé qué, está saliendo una información de cada país del mundo, Sí, sí, con los sí. datos, con los de esas, con expertos y con no sé qué. Es decir, Claro. es Sí. muy complicado. Pero no ¿vale? sabemos ante lo que estamos. ¿eh? Ese es, claro, ese es el problema. Y como igual no estoy cuando toque rectificar, sigo pensando que, en fin, que estamos dando empedrando. mucha más Yo también. alarma de estas historias. Y si estuviéramos transmitiendo los muertos, no se puede comparar la gripe. De hecho, es una barbaridad que lo comparéis con la gripe. Bueno, es igual. Los muertos de cualquier enfermedad, es decir, los ataques al corazón, que son 500.000 de personas que mueren por ataques al corazón en España, 400 y pico mil al año, y estuvimos transmitiendo 1.500 pues, muertos, nuevo ataque al corazón, 2.800, 100 y pico mil. Es decir, bueno, es que eso es insoportable. Entonces, claro, efectivamente hay que darle un cierto margen a los expertos sanitarios, que creo que de momento siguen sin saber exactamente de qué es lo que estamos hablando, y esa es la prevención. Pero bueno, llevamos ya 2 o 3 meses, en China han quedado en 90.000, se están más o menos estabilizando, estamos viendo exactamente los porcentajes, qué es lo que ha pasado, de una población, cuántos miles de millones tiene China. Es decir que, en fin, pero como decía- y como aquí decía él. igual, entonces estamos tomando unas medidas y sobre todo la repercusión económica que va a costar muchas vidas al final. Las que se pueden salvar con estas prevenciones, al final la cadena vuelve por el eslabón más débil y vamos a ver si esto no significa que haya producciones que no lleguen, que tengamos hambrunas en algunos otros sitios, es decir, que el paro, la pobreza, toda esta historia está muy bien, por la sanidad tengo que salvar vidas, perfecto. Pero hay que mirar también todo, ¿no? Además, yo creo que es que la vamos a pasar prácticamente todos, si no la hemos pasado ya, o la estamos incubando, sinceramente. Yo creo que tampoco es, como tú bien dices, estamos alarmando demasiado. Bueno, mientras nos suspenden el programa o no y esta tertulia por coronavirus, esperemos que no.
Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida en esta conversación, unos consejos que seguro que le vienen bien y regresamos. Hasta ahora. Retomamos nuestra tertulia con Antonio Méndez, Sonia Crespo y José Manuel Atencia. Estábamos hablando de lo que habla todo el mundo en estos días, del coronavirus. Ya hemos conversado un poco sobre algunos de sus efectos y la situación, pero nos lo íbamos a traer un poquito, a traer figuradamente, el virus no lo vamos a traer, a Málaga, la actualidad malagueña. Se está hablando mucho, ya se empieza a comentar sobre qué podría pasar o no en la Semana Santa, se han suspendido algunos besamanos y besapiés, vimos la noticia esa de las pilas bautismales también, que había que tener cuidado con ellas, los párrocos ya no dan la paz en misa por temor también, en fin, como la ITV de Berlín, una feria muy importante turísticamente, se ha suspendido. Pero no pueden coger la mano. Bueno, podéis ir en paz, pero sin acercarse, pero sin acercarse, sin magreos. Bueno, a partir del próximo domingo, porque el domingo pasado se daba la comunión. No ha sido en la semana en la que dieron la paz. Lo van a aplicar. Bueno, me dejaron con la mano así en una iglesia de Marbella, supongo que sería donde yo tengo por costumbre ir, porque había allí un afectado y manda narices, porque era una persona mayor que no paraba de toser. O sea, yo estaba con mi marido y los niños, eso que te daba la risa de verás tú que nos ha tocado el coronavirus, y hice el gesto de darle la mano a todos, incluido al que no paraba de toser. Y es él el que me dejó y me hizo así que no. Y digo yo, ostras, me ha dejado con la mano en tal, digo, ya no lo vuelvo a hacer más, pero allí sí metí la mano en la pila y lo hice todo o sea que no sé cómo vais a salir de aquí, porque el domingo hice todo. A partir de este domingo. Exacto, todo lo que la diócesis ha dicho que no debemos hacer, lo hice el domingo pasado, todo. Tú eres una adelantada a tus tiempos. Adelantada a mis tiempos, pero para mal, pero bueno. Bueno, José Manuel, entonces, ¿cómo ves tú esta...? Bueno, sí. Hombre, es que nosotros somos además un país turístico y todas las medidas que se pudieran hacer de alguna manera nos afectaban de lleno a todos, ¿no? Somos un país que trae gente de todo el mundo, vivimos en una provincia donde viven nacionalidades de todos los sitios, que mucha gente que vive aquí pero está continuamente viajando a su país de origen, que viene familia de su país de origen. Me decía el otro día, he oído por la calle, por el centro, en calle de Granada, un grupo hablando italiano. Digo, sí, no, es que son italianos, es que claro, está la psicosis, ¿no? Esto es la Costa del Sol, ¿sabes? Los cruceros. Entonces, claro, tú sabes ya los chinos están tranquilos, ahora ya el problema lo tienen los italianos. Es decir, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, pues la Semana Santa, que no hay mayor aglomeración de gente en las calles andaluzas que en estas fechas. Es un problema, quiero decirte. Confiesa que quieres organizar algún acto multitudinario. Bueno, nosotros tenemos en la radio un acto. Y por eso está en la radio diciendo, no, esto no tiene ninguna importancia, nada. Pero es verdad que se pone malo lo cubre la radio. Es que esto es un problema. Quiere organizar un macroconcierto o algo. Y claro, dice, bueno, en fin. Aquí no pasa nada. Esto no pasa nada, aquí de todas maneras. Pero es verdad que es un problema para todos los países, pero para nosotros es un problema. Yo en ese aspecto creo que sí que está siendo muy prudente Sanidad, que espero de una vez que efectivamente coordine la acción de todos los ministerios, que no sea este griguey de pruritos que se quieren poner algunos ministros o ministras para salir, es decir, que nosotros también os protegemos y que sea una única voz la que pueda informar de todo. Y entiendo que hay que dar los pasos muy medido, medio en medio, sin que estamos en 200 y pico, que estamos en 300, que pasamos a 400, que si la progresión es geométrica o no, en fin, pues ya se verá, ya se irá viendo, pero adelantarnos no, porque efectivamente nos cargamos una industria muy importante, es decir, disparamos el paro, en fin, causamos un daño económico y a este país que todavía no nos hemos recuperado de... Y entonces, que la Semana Santa es a primeros de abril, pues falta casi un mes. Y en un mes, pues igual, hoy a los chinos, los investigadores chinos dicen que han empezado a conocer
cómo el virus se introduce, el origen, cómo el virus se introduce en el cuerpo humano. Pues a lo mejor en un mes vemos si sube, si baja, si no, y efectivamente si al final decimos, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Así que todo lo que sea muy medido. Y luego, pues efectivamente, si la cosa va muy mal, pues a lo mejor pueden surgir los reproches. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se han hecho lo de los italianos? Surgirán de cualquier forma. Y encima además los partidos políticos ahí tienen unas grandes bazas espectaculares, están esperando para luego meter bazas. Del otro lado, pues también, ¿por qué hicimos todo esto para una cosa de nada? Claro, y ahora recordamos... el daño ya se está causando, ya hay reservas hoteleras, ya hay empresarios con los que hemos hablado que saben que les han caído las reservas. Porque el turismo además es muy sensible y ahora da igual, vayas al país que vayas, hay con un coronavirus. Pero España es un país de riesgo a los efectos exteriores, de cara al exterior. Es verdad que Italia está muy por encima, pero España ya con el número de casos que tiene también, cuidado. No vayáis a España porque está al lado de Italia y porque tenéis un montón de casos, ¿no? Israel nos incluye entre los países de riesgo, anunciando a su... Lógicamente, un país donde vienen además 40 y tantos millones de turistas al año, de todas las procedencias, de todo el mundo. Es imposible controlar. Es imposible. Por ejemplo, lo que se ha hecho en el tema de los encuentros de fútbol es una cosa absurda, ¿no? Es decir, que a puerta cerrada ¿y qué? Y en el metro no va nadie y si están ahora en el ascensor. bueno, pues tenía que haber dicho, bueno, a puerta cerrada por fair play, es decir, porque como ellos juegan a puerta cerrada para no darnos nosotros ventaja de jugar con público, y hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Porque es absurdo decir, no, por si acaso llega un italiano, pues si los italianos, si no llegan, ¿qué pasa? ¿Y al bar quién le va a controlar? No, pero en el campo de fútbol no, es decir, en el bar pueden estar, es absurdo, totalmente absurdo. Sí, no se puede controlar. Bueno, hacemos un llamamiento también a que la gente se informe en medios de comunicación que tengan credibilidad y serios y veraces y no hagan mucho caso a los bulos, pero es complicado. A los nuestros, ¿no? A los nuestros, sí, fundamentalmente. Y así nos critican cuando lo hagamos mal también. También, lo hacemos también son mal. muy criticables. Bueno, vamos a escuchar ahora a Julián Molina, el capitán Ahab, que nos va a dejar su comentario semanal, su columna, aquí en Luces de la Ciudad. Este domingo es 8 de marzo, Día de la Mujer, y como cada año, uno de los efectos más curiosos que produce es la exaltación de los furibundos machinazis, esa parte de la humanidad que se ha dado la vuelta en redondo y retrocede hacia el mono, a marchas forzadas, y que dice cosas curiosísimas, como que el feminismo va a acabar con la galantería. Ya no se va a poder ni ceder el paso a una señora. No se podrá ligar en los bares sin que te denuncien. Mire usted, la gente normal podrá piropear, ceder el paso y seguir ligando en los bares y en cualquier otra parte sin que los denuncien, y hasta teniendo éxito. Los únicos que tendrán problemas serán los que se comportan en todo momento como un puñetero jabalí en celo. Y no tanto porque los denuncien, sino porque se han quedado atrás de la sociedad, que ya los contempla casi con más pena que rechazo. Su tiempo ha pasado, para siempre, pero aún deambulan algunos entre nosotros contemplando perplejos cómo se comportan ahora los humanos en los bares, en los ascensores o en las oficinas. Y sobre todo, contemplando cómo el humano no solo respeta a las mujeres, sino que no les tiene miedo. Eso es lo que más les maravilla y aterroriza, porque lo que hay fundamentalmente detrás de los machinazis, su mayor desventaja evolutiva, es su falta de confianza en sí mismos y el pavor patológico que tienen al rechazo de las mujeres. Se comportan cual Tarzán en la selva como forma de superar su miedo a no resultar interesante a una mujer si no resultan ante todo dominantes. Yo fuerte, yo proteger Jane de los cocodrilos, si Jane no denuncia. Pero Jane hace mucho que se fue de la selva, harta de tanta tontería, y ahora vive en la civilización. Trabaja, sale, viaja, lee, bebe, baila, conoce gente, practica deporte y 1000 cosas más sin preocuparse del cocodrilo, porque de hecho hace ya mucho tiempo que se hizo un bolso con el maldito cocodrilo. Y ahora el único animal que realmente le preocupa encontrarse por ahí es tan solo el patético y baboso machinazi. Bueno, ya hemos escuchado a Julián Molina y su comentario sobre los machinazis. Está muy de actualidad este asunto porque el gobierno prepara, Podemos, más que el gobierno, prepara una ley de igualdad que ha sido ciertamente criticada, incluso por el propio Partido Socialista.
hay algunas prisas por hacerla coincidir, por lo menos la preparación, con el 8 de marzo, con el Día de la Mujer, y ya hemos visto la reacción en el PSOE, incluso el ministro de Justicia hablando a Pablo Iglesias a través de los medios de comunicación, Pablo Iglesias respondiendo en un tono no muy amable. En fin, esta, Antonio, es la primera gran controversia política entre dos maneras de hacer política, valga la redundancia, ¿no? Podemos, quizá con cierta precipitación, espoleado también por algún clima social, por alguna sentencia, por un estado de opinión pública, y con la urgencia de hacerla coincidir con este 8 de marzo, y por otro lado el PSOE, que ha mostrado un lado más técnico, quizás, ¿no?, más jurídico. Me quedo con esa última reflexión, la última parte de la reflexión, ¿no? Esta es la sociedad de los titulares, ¿no? Y la sociedad de los titulares se lleva igual al gobierno, es decir, había que sacar una ley, pero no después del 8 de marzo. Es decir, que es todo puro marketing. Existen problemas y evidentemente tras las últimas sentencias está claro que había que introducir algún tipo de modificaciones en el propio Código Penal para que a los jueces les quede claro las cosas, porque los tiempos van cambiando, pero de pronto, pues los señores de Podemos, evidentemente, y están en su derecho, quieren ver o quieren trasladar a su electorado y a la sociedad de que ellos están en el gobierno, y la forma, pues anteproyecto de ley que es muy complicado porque puede tocar a otros ministerios y toca, por ejemplo, un código penal que además los socialistas también querían reformar. Entonces el gran objetivo era que tenía que estar aprobado como fuera antes del 8 de marzo para ellos poder presentarse delante de la televisión, sacar a su ministra de turno en este caso y decir, ya hemos llegado, se nota que estamos en el poder, estamos cumpliendo nuestras promesas, ¿no? Y claro, las fricciones pues llevan al hecho de que a lo mejor una ley de forma precipitada, cuando la ley lo que tiene que hacer es estar muy meditada, muy sopesada para que dure años, pues al final tuviera defectos de forma de todo tipo y provocarse esas fricciones que se están produciendo. Nada menos que 26 folios creo que tenía las alegaciones, por llamarlo de alguna manera, que el Ministerio de Justicia... Sí, bueno, que han filtrado también desde el PSOE para decir, porque al fin y al cabo también el PSOE tiene una guerra ahí, porque ahora que resulta que son los feministas y los que defienden la igualdad son los de Podemos y nosotros no, es decir, que es puro marketing. Desgraciadamente en esta sociedad, insisto, de los titulares, al final nos quedamos con eso, ¿no? Con la frasecita y no entramos en las cuestiones profundas sin meditar lo suficiente, ¿no? Pero vamos al fondo, ¿no? Como tú decías, es que al final estamos hablando de una ley, no se trata de un debate con motivo del 8 de marzo sobre si un piropo es machista o no es machista. O sea, si fuese aquí un debate que abrimos, es que queremos legislar y una ley en la que se tipifique como delito piropear a una mujer. Es que creo que se nos ha ido mucho la cabeza. O sea, yo, siguiendo un poco con el tono de broma de Julián, que me gusta mucho, ¿no?, como él se expresa, al final los hombres lo vais a tener muy crudo, vamos, ¿no? O sea, piropear solo a las de derechas, a las que militemos en Vox o en el Partido Popular, porque... Se ofenden, sí, no bueno, pues de verdad, te y por favor yo os pido a vosotros tres, o a Isabel, no porque seáis hombres, si yo algún día me encontráis por el centro o por donde sea que pretendo volver a mi casa sola y borracha, ¿me acompañáis? De verdad os lo digo, es que yo, estas formas de feminismo que parece más propio de estudiantes, pero ya no ni de carrera, ni del bachillerato siquiera, es que este tipo de cosas creo que flaco favor nos hacen a las mujeres y al debate. Las cosas porque el hecho de acompañar, que yo creo que en la educación está acompañar a cualquiera que vea solo y borracho, cualquiera, hombre, mujer, es el derecho de la mujer a poder regresar solo y borracha a su casa sin tener que tener miedo, aunque miedo lo tenemos todos si vamos por la noche a las 3, pero las mujeres más, y ese problema todavía existe desgraciadamente. Absolutamente real. De todas formas, en esta cultura, como tú dices bien, Antonio, del titular y cosas de estas, y de buscar la fecha, pues es absolutamente igual al revés. Quiero decir, esa anteproyecto de ley censurable, que pueden criticar, nos puede parecer, no se puede resumir tampoco en que una cosa del piropo y volver fuera de tu casa borracha y no sé qué, como están las redes inundadas, como si se hubieran hecho un anteproyecto de ley solo y exclusivamente para poder irte a tu casa borracha con esa frase. Quiero decir, vamos a ser también un poco responsables. No, es el lema de la campaña, es una torpeza de ella que lo mete en un tuit anunciando no sé qué. No es, ya de por sí, cuando la ley, que está encantada de que se llame Ley Montero,
esta es la ley del sí es sí. Sí es sí. Claro. Es decir, Sí, bueno, sí, mire sí. usted. Es un lema suscribible, pero expresado es decir, para un una ministerio ley, de una manera un poco ley integral. seria. Pero si Tiene que tener, no, digo que la propia ministra es la que... ministra en un tuit colocar una frase de esas características, si es para majarlo, pero quiero decir, pero eso no es el anteproyecto de ley que han presentado, y que en España si llegamos a la conclusión que con esa ley lo tenemos crudo los hombres para hacer un piropo, voy por delante. Llevamos 2000 años teniéndolo crudo la mujer para escucharnos, ¿vale? Quiero decirte que es una realidad ineludible, que en este mundo que hemos creado no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, y eso es, o sea, quiero decirte, eso es indiscutible, y que habrá que seguir avanzando en eso porque seguimos en el 2020 sin alcanzarlo en muchísimos niveles y muchas cosas. Y yo entiendo que sea una de las prioridades de Podemos, que es gobierno. Podemos es gobierno. Cuando presenta una ley del gobierno. Quiero decirte, será de su departamento ministerial, pero es gobierno. Son socios de gobierno y tienen un hecho juntos. Bueno, pues que la critiquen y que el PSOE estén en contra, y que se pongan de acuerdo y algo tendrán que sacar. Se paren en 2 meses, ya te digo. No, sí, yo estoy contigo. Ese es el problema, es decir, que si se detecta efectivamente que hay que elaborar una norma legislativa, lo que hay que hacer es sentarse y tener tiempo suficiente para sopesar absolutamente todo y no llegar al titular de el 8M, y yo aparezco con mi ley del 8M, y ya está, ya he conseguido lo que quería. Estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio. Y ahí eso se desvirtúa luego, pues efectivamente, lo que luego ha pasado, o nos quedamos luego en los chistes fáciles de la ley del piropo o la ley de... Son las prisas de Podemos por dejar su impronta en esa sin coalición, necesidad, porque ¿no? todavía tiene 4 años, ¿no? Pero tú pronosticas que habrá muchas más fricciones como esta entre PSOE y Podemos. Vamos a ver, te voy a recordar las que he leído, y como me va a fallar la memoria, se me va a quedar alguna. La penúltima, porque esta ha sido la última. La penúltima ha sido el número 2 del vicepresidente Pablo Iglesias, en un despacho de vicepresidencia con un representante oficial del Frente Polisario, país al que, pese a que estamos del Sáhara, una zona que no reconoce España como Estado y que por tanto ha provocado inmediatamente la queja formal al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Estamos con una sentencia del Tribunal Europeo que daba validez a las devoluciones en caliente. Una ley que también está elaborando el Ministerio de Justicia, de Interior, donde parece ser que Grande Marlaska quería acotar el tema de la dificultad para conceder el derecho de asilo. Salió Pablo Iglesias para decir que Naranja de la China, que se acabaron las devoluciones. Pero a mí esas cosas no me parecen mal, Antonio. El que salga un ministro y diga una cosa y que salga el otro y que diga otra cosa, es decir, el que sea un guirigay. Hasta con el caso Couso, igual. Es decir, hombre, las fricciones. El gobierno recurre y el mismo gobierno dice que no hay que recurrir. Claro, es el gobierno tiene que tener una voz. Si alguien ha pensado que íbamos a tener una legislatura donde esas dos formaciones políticas iban a estar de acuerdo en todo, no, van a tener muchas fricciones en muchas cosas. Lo que tratan es que a la hora de sacar adelante los proyectos se pongan de acuerdo. No van a estar, claro. Es el gobierno. Los gobiernos, los debates, es decir, no estamos hablando de partidos políticos y estaría perfecto, y efectivamente los criticamos, que un partido político pudiera haber voces discrepantes de un partido político. Lo que no puede hacer, lo que a mi juicio no puede haber voces, es discrepantes del propio gobierno, cada uno diciendo una cosa distinta, porque entonces en la población, ¿con qué se queda? Claro, una bicefalía en la ejecución. El gobierno ejecuta. La acción tiene que ser conjunta, pero que al llegar a ese acuerdo, en vez de tengan fricciones... Hasta ahora no es un gobierno de coalición, es un gobierno de colisión. Bueno, ¿vale? Una buena descripción. Esa es la única realidad. Y el problema que tiene es que al final cada uno barre para su clientela, para su electorado, es decir, que se reúnen en Marcos de Quinto, intentan una vicepresidenta que dice que llama a su despacho a Pablo Iglesias unas cuantas veces por semana para, coordinarse, y luego es verdad, no se compadece con lo que está sucediendo. Es decir, el gobierno tiene que dar una imagen compacta, y hasta ahora, insisto, en prácticamente todos los ministerios, en Agricultura,
con el tema del campo, salió al final tuvo que salir el ministro de Agricultura y decir, no, el problema del campo, todas las competencias, toda la historia son mías, porque la ministra de Trabajo se había reunido con los sindicatos, al final había citado a los empresarios los apartó, luego a los sindicatos Pablo llegó, Iglesias, apretad. y luego llegó Pablo Iglesias, espérate, que como yo soy vicepresidente, también me meto aquí, más a la vez el de Seguridad Social, que no estaba, y el de Agricultura, que tampoco estaba por allí, y al final tuvo que decir públicamente, para que se supiera, mandando un mensaje, que no, que el tema del campo, el principal responsable y el que iba a sacar los decretos, como luego al final es él. Hombre, yo creo que esa sensación yo no la he visto nunca. Se han visto, han traslucido discrepancias en los presupuestos. No estamos acostumbrados a estas turbulencias. Y además en asuntos que no tienen nada que ver. Es decir, porque ¿qué hace el señor Pablo Iglesias pronunciándose sobre el derecho de asilo de una ley que está elaborando el Ministerio del Interior? Pues cuando tenga la oportunidad de que esté en la ley, discutirá y decir, pues esta ley no, o sí. Pero no que salgo por aquí por peteneras, ¿no? La verdad es que, a mi juicio, hasta ahora, es un desgobierno de coalición. Y verás tú, Manuel Castells, verás tú universidades. Eso es. También el problema quizás sea que, como hay más ministerios y se han repartido las competencias, están en algunas que están muy aburridos, porque dispersas. hay un montón de problemas en España y nos quedamos eso, están muy aburridos, para que estar todo el rato los medios de comunicación, que además lo que a algunos de ellos les encanta. No, están lo que todo el tú rato dices, dando entrevistas. postureo, ¿no? La izquierda soy yo, la que parece que Podemos es constantemente la izquierda soy yo, intentando ganar un titular fácil, como tú decías. Porque los señores de Podemos tienen una representación bastante ínfima en comparación con el PSOE y le están ganando, parece que están marcando la agenda de lo que se está tratando, le están marcando la agenda, ¿no? Claro, Pedro Sánchez está, hasta que no tenga los presupuestos, está embridado. Y tiene que aguantar carro y carreta por todas partes. Supongo que una vez que tenga los presupuestos soltará marra, y entonces a partir de ahora diremos. Yo creo que ahí está la clave. Porque fíjate una cosa que han hecho los ministros de Podemos. Los del PSOE han tenido que dimitir de diputados. Los de Podemos se han quedado todos con los escaños. No vaya a ser que un día Pedro Sánchez se levante mal, que puede destituirlo y destituya a todos y los manda y irían a su casa. Ya no tendrían el respaldo de estar en el Congreso. Entonces los de Podemos, todos, incluso los secretarios de Estado, todos siguen siendo su escaño por lo que pueda pasar. Sí. Claro, el PSOE, sin embargo, los ha hecho renunciar y además así tiene más gente a la que darle un escaño. Corren las listas a 8... Y porque a la hora de votar, tú no puedes tener, tú tienes que tener a todos tus ministros allí votando y a lo mejor están viajando. No tiene sentido que pierdas votos con lo ajustados que están, ¿no? Claro. Están tan ajustados de votos que no se pueden permitir el lujo de que fallen los ministros en alguna votación. Bueno, vamos a hacer una pausa, de nuevo unos consejos y regresamos enseguida aquí en Luces de la Ciudad. Retomamos nuestra tertulia, vamos a hablar un poco ahora de Málaga ciudad, más concretamente, del centro, de algunas noticias que se agolpan. El centro siempre está en ebullición, ¿verdad? En construcción. Leía el otro día en Málaga hoy que había ya empresas interesadas en construir, en hacer algo, en ejecutar un proyecto en el terreno, en el solar que ha quedado de la Astoria, la Plaza de la Merced. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo veis vosotros la Plaza de la Merced en general, los proyectos que se barajan o que se podría hacer allí? Yo la veo ahora estupenda. Era para no hacer nada. La gente que vive allí tiene unas vistas ahora increíbles. Que en cuanto le quitaran ahora mismo toda la protección que tiene, ¿no? Para están haciendo las cartas y eso de la obra, yo creo que quedará espléndida. La poquísima sin gente poner que nada. vive ahí, ¿no, José María? La poca gente que vive ahí, o sí, la de las sí. viviendas turísticas, muchas de ellas ilegales. Yo es que como con el centro... Alguna gente que vive un poco, digamos, frente a... que ve ahora la Alcazaba un poquito, ¿no? Que antes no lo veía, claro. Pues yo la dejaría como está también. Yo no, en fin, prefiero no opinar de cuestiones de las que no tengo ni idea, aunque ya me paso una hora haciéndolo, pero he escuchado... Y dirigiendo un periódico, también lo hace sin tener ni idea. Porque estamos haciendo, quiero decirte que es una cosa de visión. Me influyen. Por ejemplo, arquitectos renombrados me dijeron,
hay que cerrar la plaza, porque entonces ya se pierde el concepto de plaza. No digas eso, que se quede libre, porque claro, a mí me encanta que esto de que cada vez que hay un hueco en Málaga tengamos que ocuparlo con algo, en fin, a raíz general, pues hay que hacer allí un... ¿Por qué no? Porque no puede haber... La mayoría de los arquitectos es muy difícil que digan no hacer algo en algún sitio, ¿sabes? Pero bueno, como tenía una cierta confianza, y digo, bueno... no adosado incluso. Pues ¿será el un cierre... mamotreto o un rascacielos? ¿Cuál es lo que...? El cierre hay que mantenerlo para que tenga el concepto de plaza, tal. Me dan las explicaciones técnicas y digo, pues perfecto, Están ¿no? convencidos. Me convence. Ahora los mismos arquitectos me dicen, bueno, pues quizás ya no. Entonces, claro, ya no sé qué opinar, porque si me convence para una cosa y me tiene que convencer para la contraria... Qué facilón. ¿Se has visto? ¿Me has visto? ¿Y tú qué me piensas? puedes echar piropos. ¿Y tú qué? Eso, porque los piropos sí los pueden, según la ley, los Sí. piropos las mujeres sí los pueden echar. No lo sé, eso habrá que presentar. Claro, entonces lo retiro hasta que lo tenga claro. Pero que lo que hay ahora mismo es un proyecto que es de una empresa cordobesa que salió adelante después de todos los concursos, porque como se quedó desierto el concurso, al final el ayuntamiento lo que hizo fue pues lo mismo casi que en la historia del puerto. El puerto fue el propio empresario y en este caso el arquitecto con el proyecto, quiero hacer esto. Vale, pues sacamos a concurso esta torre. Si hay alguien que la haga mejor, pues se la damos, pero tiene que hacer esta torre. En este caso, ahora cuando salga a concurso, cuando se pueda licitar, una vez que se sepa que el ayuntamiento decida, junto con la Junta, que los restos arqueológicos que hay, pues no merecen la pena, que es lo que parece ser que es lo que quieren decidir, se acabó, no hay restos arqueológicos. Más o menos como lo que ha pasado en el metro, ¿vale? Pues entonces la licitación será en torno al proyecto de esta empresa. Una empresa que ha presentado una especie de zoco cultural que tiene un par de plantas en el subsuelo para un auditorio con capacidad de 1.200 personas y tendrá lógicamente restaurantes, negocios y esta historia. Es decir, que el concurso no es para ver qué se hace en la historia. Si sale el concurso es para ver quién hace mejor el auditorio con el zoco, es decir, que el proyecto ya está diseñado. Y eso es lo que en teoría va a salir. Y ahí es donde ha habido un par de empresas que, según el propio concejal de urbanismo, al menos una de ellas ha dado detalles indicando que es un fondo de inversión, como no puede ser de otra manera, muy poderoso, pues no sé si en España o internacionalmente, el que está interesado también en competir. Es decir, que ese es el proyecto que ahora mismo va a ir a la historia. El famoso zoco cultural, le llamarán de la manera que sea, pero que tiene que tener es el auditorio... ¿Y ese auditorio ya serviría, ese el auditorio que quiere Paco de la Torre? No, porque es para 1.200 personas. Ese es un auditorio para escuchar música en directo en vez de los bares allí. Ah, pues mira, se Sí. resolvería el otro problema. Y eso ya le da... Cierra la plaza. Cierra la plaza, ¿no? Claro. Eso cierra la plaza y el problema es cómo Con va un a cerrar- edificio prácticamente cómo va a cerrar idéntico la plaza. a los otros tres que hay, ¿verdad? Es prácticamente igual. De casa, Bueno, si al final se hace un comunidad. edificio porque realmente hace un edificio impactante o que sea bonito o lo que sea, pues en fin, Define vamos a ver, ¿no? impactante. Una torre, Define están Define creciendo las torres en Málaga. No, porque el problema que tienen, Sí, lógicamente, bueno. es que tiene que tener la altura, porque lo que no puedes tener una plaza que es así y así. Como no poder. Irregular. Efectivamente. La simetría es bella. Sí, En estas noticias sobre el centro, lo decíais antes de pasada también, está la propuesta de los hosteleros de tener música en directo en Me encanta eso, sus a mí me locales, encanta. ¿no? Sí, pero Jazz, ¿a ti, Antonio, te gusta el jazz o el pop? el tablao flamenco. Me gusta los Tablao no hay Beatles, en Málaga casi, ¿no? Sí hay algunos, pero vamos, yo no lo he pisado. Pero que me gustan los Beatles, sí. ¿Por qué? Muy bien. Es difícil. A mí también. Que me Es hagas difícil. actuar ya. Pero un tributo. Habrá Directo, remedos. y además le gusta el directo. Y en directo, los quiero en directo, lógicamente. Es decir, que. Los hosteleros en Málaga están teniendo la habilidad los hosteleros de plantear debates nuevos siempre al hilo de... Eso es Está una bien. máquina de ruido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Eso Decirte, es, si ¿Qué usted... ruido tienen todos los bares en Málaga? Es una de las cuestiones que yo quedo alucinado. Tú vas a cualquier sitio, incluso restaurantes de calidad, y empiezas hablando en este tono y acabas chillando. Estamos en Es decir, España. porque la insonorización que hacen de los locales es francamente Muy alto. mejorable. Hablamos muy alto. Pero vamos a ver, estos son nuevos. ¿Esto qué pretenden? Esquivar la nueva normativa del ZAS, que son propuestas de nuevos, como ya no se van a dar nuevas licencias de apertura para nuevos bares,
¿Qué pretenden? Más usos. Escapar, exacto. Más usos. Claro. Porque no creo que los que hay alguno. El ayuntamiento anunció tanto la moratoria que parecía que estaba dando tiempo a que todo el que quisiera abrir lo abriera. Porque vamos. Y ya la moratoria, los hosteleros estaban en contra, obviamente. Sí. Pero ya es que no se pueden abrir más y ya la moratoria está. Luego la guerra de las terrazas. Vale, es verdad, el derecho al descanso. ¿Afecta al que quiera poner un sitio donde haya local para música? No sé, yo creo que también. Yo creo que ¿O es un modelo nuevo de la moratoria? Los que tienen. Eso es una buena pregunta. Una buena pregunta. Lo preguntaba por ahí, si es que lo que se pretende es esquivar. Seguramente. Claro. Pero también hay empresarios que tienen bares de cierta dimensión y quieren. El periodista que ha hecho la información puede responder. Mal explicado. Claro. No, pero va también en el sentido de los propietarios de locales con cierta amplitud que no tienen licencia para eso y quieren meter. Los menos, ¿no? Los menos que tengan esa capacidad, ¿no? Pero el problema ahí está en ruido. Hay peticiones, con lo cual hay sitios y yo creo que además, en fin, es un elemento que nos falta, el que fines de semana, que tú puedas tener actuaciones en directo. Y hay una decena de hay algunas discotecas que las tienen, se les ha ocurrido ahora por algo. Pues no lo sé, ya mucho interrogatorio. No, es que me resulta que es paradigmático, ¿no? Que estamos ya con el ZAS y surge ahora esto de 10... No un empresario que tiene 10 locales, sino que ha surgido ahora les ha dado a los empresarios hosteleros. Yo creo que es que intentan un poco bordear y vamos a seguir, que sí, que a mí también me encanta, me gusta muchísimo la música en directo, fuera de broma, pero incluidos los Beatles, sí. Aunque sea un incordio para algunos vecinos si no está bien insonorizado. Pero si es que no quedan vecinos ya apenas ahí, es que es problemático, de verdad. Tienen que estar insonorizados. Por supuesto, es que, claro, seguimos con el mismo modelo, seguimos con productos más, es que lo seguimos basando en la hostelería y en el ocio hostelería. A mí es que me parece una pena, de verdad, es que realmente lo que se busca es despoblar el centro, de verdad. Se lleva un cambio de tendencia, porque el otro día también se publicaba que muchos dueños de apartamentos turísticos, creo que lo publicas en tu periódico, ¿no? En La Opinión, sí. Gracias a Dios. ¿Cómo gracias a Dios? Sí, no, claro. la tendencia, no el sitio. No, bueno, gracias. Me iba al fondo de la noticia, pero porque las comunidades lo pueden ya, sí, lo publicaba La Opinión, ¿no? Las comunidades de vecinos estamos reaccionando. A ti no te ha tocado, ¿no? No te tocan bus en tu edificio. No solo que las comunidades se oponen y entonces ya es más difícil que se establezca. Eso es. Ya no es tanto negocio y lo quieren de alquiler de larga duración más que de... Eso es como todo, ¿no? Es decir, que además tenemos un problema de alquiler importantísimo en Málaga, es decir, que no hay, justamente por esa bicoca de yo alquiler turístico en 4 días, claro, cuando empiezan a producirse los defectos en los pisos, que hay que estar otra vez reparando, cuando en fin, llegan todas las circunstancias, pues a lo mejor ya se ve que tú ibas a tener, te ibas a sacar una millonada y no es tanto... Claro, pero como comentaban en los comentarios lo leí en Twitter a raíz de la noticia que publicaba La Opinión, lo que decían también los vecinos del centro. Sí, pero ya os sabéis... No sigas repitiendo... Pues que publicaba un medio de Málaga. Los comentarios que hacían los vecinos... Se le escapó al Málaga hoy ese temilla, se le escapó. Claro. Pero lo que decían los vecinos, sí, pero ya os habéis cargado, le decían al ayuntamiento, el modelo de barrio. Ya no tenemos tiendas, no tenemos panadería, no tenemos el kiosco de Arturo, no tenemos lo otro, ya solo tenemos bares. Sí, es verdad que ya está, como tú decías, pues como todo, ¿no? Se va regulando, ya no es tanto negocio, ya volvemos a la normalidad, pero ya no hay barrio. Dentro de esas noticias que estamos leyendo sobre el centro en permanente ebullición, como decía Antonio, está también, Izquierda Unida propone que algunas de las bicicletas de alquiler sean eléctricas. Esto también podría incrementar el uso de las bicicletas. Aquí es un clásico hablar de los patinetes en este programa. ¿Pero por qué? Porque las bicicletas a pedales contaminan. ¿Por qué lo propone eso Izquierda Unida? No sé, para los que estamos ya un poco mayores, que vaya con un motorcillo eléctrico o algo. Pero esta convivencia de peatones y artefactos con ruedas es complicada, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque tampoco se elaboran planes de movilidad. Sí se elaboran, luego se ejecutan. Se desechan, ¿no? Es decir, que el centro se quiere preservar, el alcalde de Málaga se dedica un montón de veces a decir una ciudad sostenible, inteligente. Bueno, pues habrá que encontrarle el sitio adecuado a los coches, que a lo mejor habría que haber construido ya aparcamientos disuasorios fuera
y circular pues con los nuevos vehículos de movilidad por las no por las aceras como pasa ahora, sino por las calzadas, ¿no? Y que puedan convivir bicicletas, las motos eléctricas o las bici eléctricas o los patinetes, ¿no? Sí, hay muchos países europeos que lo tienen resuelto. Quiten ustedes los coches del centro de las ciudades y el espacio que ocupan para patinetes, para bicicletas eléctricas, para muchas cosas de estas. Es que... Pero no por calle Larios, claro. No, te estoy hablando, no, por calle Larios no, te estoy diciendo por donde están ahora mismo los coches, no por donde no sé qué, por la calzada. Pero ¿cómo quitamos los coches ahora? Es imposible, sin aparcamientos disuasorios, sin alternativas. Y luego cuando quitemos los coches a la City esta del puerto, a esta especie de Singapur que propone el alcalde, ¿cómo se llega? ¿Con la bicicleta eléctrica? Eso se llega con la bicicleta. Se puede llegar con el metro, se puede llegar con un autobús, se puede llegar de muchísimas maneras. Claro. Cuando vayan a construir cuando tú decidas, habrá vehículos voladores. Claro, cuando tú decidas apostar porque realmente es lo que crees. Si realmente crees en eso, pues haces un transporte público que como alternativa al que lleva su coche. Está. Lo que pasa es que en esta ciudad, cada vez que nos hemos planteado eso, decimos, no podemos hacer el tranvía porque quitamos un carril para los coches. De eso se trata, de hacer el tranvía para quitar carriles a los coches. Claro, es que de eso se trata. Pero claro, si el discurso ha sido siempre, no, ¿y por dónde van a pasar los coches si ponemos un carril con el embotellamiento que hay siempre en la avenida Andalucía y si encima le quitamos un carril? Bueno, claro, es que se trata de eso, de quitarle el embotellamiento, no en darle más fluidez a los carriles para que quepan más coches, ¿no? Y entrando a la ciudad. Pero eso no es Málaga, eso es cualquier ciudad europea lo tiene hecho, lo tiene planteado y lo tiene medio resuelto. Y estamos nosotros todavía, ¿qué hacemos con los patinetes? Muy bien, pues seguiremos hablando de nuestra ciudad, de sus problemas, de las iniciativas, de los atascos, de los patinetes, de la política y de todo. Muchísimas gracias. Buenas noches a los tres. ¿Le han pasado los nervios al final o no? Estoy todavía con un poco, pero bueno, ya mejor. Me alegra. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros ahora conversaremos con Mariano Vergara, un humanista, un hombre de la cultura, abogado, vicepresidente de la Fundación Unicaja. Será en un momento. Gracias, hasta ahora. Retomamos Luces de la Ciudad, aquí en 7TV, en el último tramo ya del programa. Vamos a conversar, vamos a compartir un Málaga con Mariano Vergara. Mariano, buenas noches. Hola, José María. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Mariano Vergara, que es abogado en ejercicio, vicepresidente de la Fundación Unicaja, un humanista, escritor, columnista, ahora en La Opinión de Málaga, un hombre renacentista, gran conocedor del mundo de la cultura, de Málaga y también de España y de la actualidad en general, que nos va a proporcionar seguro una conversación muy agradable. Mariano Vergara además está de actualidad plena hoy, que ha impartido una conferencia sobre una mujer fascinante, Mercedes Formica o Fórmica, ¿no, Mariano? Ella siempre decía Fórmica. Que fue, primeramente, nació en 1913, primeramente fue falangista, pero que hizo cambiar nada menos que la legislación española franquista respecto a la mujer. Sí, cuéntanos. Sí, así fue. Bueno, Mercedes era una mujer, en mi opinión, la definiría como fundamentalmente adelantada a su tiempo. Ella nació 20 años antes de lo que debía, ¿no? Era una mujer guapísima, elegantísima, simpatiquísima, pero con mucho carácter cuando había que imponerse, ¿no? Efectivamente, ella se afilió a Falange porque José Antonio Primo de Rivera le fascinó físicamente primero y porque oyó el discurso del Teatro de la Comedia fundacional de Falange y se quedó, pues bueno, pillada. Pero ella realmente no estuvo mucho tiempo en la Falange fundacional, porque cuando ella no tuvo nunca buena relación con Pilar Primo de Rivera, más bien, o sea, era una relación tremenda, y cuando muere José Antonio fusilado, pues ella sostuvo abiertamente que a José Antonio Franco no había querido salvarlo.
Una teoría muy extendida, y ¿no? una teoría muy extendida, y además, como tampoco Franco no tenía tampoco soporte ideológico ninguno, pues hizo el decreto de unificación entre Falange Española y las Jons de Onésimo Redondo y los tradicionalistas carlistas, y hizo una cosa que Mercedes, con su ironía habitual, bautizó como el albondigón. Y ella dijo: yo no tengo nada que ver con el albondigón y yo me voy. Pero luego quiso ser diplomático y quiso ser abogado del Estado, pero ninguna de las dos cosas pudo ni siquiera inscribirse para empezar a preparar las oposiciones, porque ella no sabía que había que ser varón imprescindiblemente, ¿vale? Entonces, aquello le produjo un shock intelectual muy fuerte y se dedicó, abrió un bufete en Madrid y se dedicó exclusivamente a defender a las mujeres, con escasas posibilidades, teniendo en cuenta la legislación que había entonces, ¿no? Y luego ya en los años 50 ella empezó... Se afincó en Málaga, ¿no? Escribió una novela... Bueno, sí, pero porque iba y venía, pero es que eso entra ya dentro del mundo de las vicisitudes personales. Pues ella fue una mujer que tuvo una vida de alguna forma desgraciada, ¿no? Pues ella, su padre, pues era un hombre un tipo de hombre que se daba mucho en aquella época, de mucho salir a tomar copas con los amigos, la mujer en la casa con 6 o 7 chiquillos y tal, y hasta que la madre ya no aguantó más. Cuando el padre, que era ingeniero, lo trasladaron a Sevilla, pues se separaron. Entonces la madre tuvo que hacerse cargo de todos los hijos, sacarlos adelante, y entonces se vino a Málaga. Y a partir de ahí, pues ella empezó ya a frecuentar muchas personas de la zona donde ellos vivían, que era por la zona del Paseo de Sancha y del Monte de Sancha, ¿no? Pero yo lo que iba, por referirme primero al lado jurídico, es que ella llega un momento que se da cuenta que con la legislación vigente no se puede hacer nada en favor de la mujer. La mujer en aquel tiempo, obviamente, bueno, no había divorcio ni nada que se le pareciera, pero en caso de separación la mujer se llevaba a cabo una cosa que se llamaba el depósito. Es decir, que la mujer separada iba o a un convento o a casa de sus padres o de su familia si los tenía, ¿vale? Y por supuesto no tenía el menor derecho sobre el domicilio conyugal, que entonces se llamaba la casa del marido, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella consigue, después de muchas luchas, muchas vicisitudes, que Luis Calvo, el que entonces era el director de ABC, estamos hablando del año 56, le publique un artículo que se llamaba El domicilio conyugal. Con el que logra nada menos que cambien la legislación, algunas normas, ¿no? Bueno, consigue incluso que Franco la reciba, porque ella fue en eso muy inteligente, porque como en la casa paterna de Franco hubo el mismo problema con su padre y con su madre, pues parece ser que a él aquello le impactó. Ella, esa fue la única vez que ella estuvo a solas en el despacho con Franco. Y a saber qué le diría. Pues imagínate, yo de esa conversación nunca he oído nada, salvo que ella, o bien por guardar la forma, o bien porque era cierto, siempre decía que Franco no había hecho comentarios, pero que parecía como que eso sí lo recuerdo, parecía como que le hubiera emocionado el planteamiento que ella le hizo, ¿no? Bien, se modificaron 66 artículos del Código Civil. Nada menos. Claro, que es que eso, el que no vivió los años del franquismo, por cuestiones de edad, por ejemplo, pues no se puede imaginar, o sea, modificar casi todo lo referido al matrimonio en el Código Civil. Eso fue una auténtica heroicidad. Entonces, bueno, pues luego... Precursora del feminismo y malagueña. Absolutamente. Lo que pasa es que ella era pues la típica mujer muy defensora de la mujer, pero nada feminista en el sentido... O sea, ella era muy presumida, muy coqueta, muy de vestirse muy bien, muy chula, sinceramente.
Bueno, yo es que la vi muchísimas veces en mi vida, lo que pasa es que yo era un niño y luego después ya fui un poco mayor, pero ella ya no vivía en el Monte de Sancha, sino que se fue al Paseo Marítimo, que fue donde murió. En su escrito reflejó la vida en Málaga y sus Absolutamente, vivencias. absolutamente. Monte Sancha. Ese es un tema que algún día tendríamos que hablar despacio, porque es que el Monte de Sancha, lo que se llamaba la Caleta, que no sé por qué ese nombre está desapareciendo, era un lugar donde vivía cantidad de gente interesante, que había sido importante, que había incluso mucha gente de fuera, ¿no? Ahí hubo un sitio que era un poco el lugar de concentración de todo, aparte del Hotel Miramar, era el Hotel Casa del Monte, que era Mercedes le llamaba mi pensión inglesa, porque era una casita donde, una familia muy conocida de Málaga, chica Gross Loring, pues tenía un hotelito donde tú te daban de merendar si tú querías, y si no, no. Tú tenías tu biblioteca a tu disposición, como son los hoteles rurales británicos, ¿no? Una alegría. Entonces ella se pasó ahí mucho tiempo y además escribió, aparte de todos los artículos y las memorias que se han publicado hace poco y tal, escribió una novela que, en mi opinión, es... yo estoy hablando de esto, como tú me conoces muy bien, José María, fuera de cualquier trasunto ideológico. Yo creo que Monte de Sancha es una de las novelas que mejor ha captado lo que fue el ambiente de la retaguardia, en este caso en zona republicana, y lo hace con un desgarro, pero al mismo tiempo con una elegancia. Hay varias novelas de ese tipo. No sé por qué, sinceramente, pero creo que las mejores que se han escrito en este sentido son, eso lo he comentado yo con amigos también del mundo de la cultura y tal. Se está recuperando esa memoria de Málaga porque también, que editó la Fundación, impulsado por ti, las memorias o las anotaciones del cónsul francés en Málaga. Nosotros publicamos Visto y Vivido, que eran publicamos. La publicó Renacimiento, pero colaboramos, que eran las memorias de Mercedes. Y hace poco hemos sacado las memorias del cónsul de la Francia de Vichy, que vivía en el Paseo de Sancha. Todo un personaje. Todo un personaje, un gourmet como buen francés, vamos a decir, un enólogo. Aficionado a los caldos, exacto, digamos. Exacto. Él describe, en ese libro hay una estampa tremenda, que él va a una misa en plena posguerra, durante la Guerra Mundial, y ve allí a todas las grandes personalidades de Málaga de esa época, los 40, ¿no? Claro, era una visita de Franco. Una visita de Franco. Sí, y hacen una misa en la Victoria, en la patrona. Y entonces, él mismo, siendo del bando de Petén y de la Francia, digamos, de alguna forma colaboracionista, o nazi, pues le choca el aparato que trae Franco y las fuerzas vivas, que él dice pero que él lo ve un poco cateto, una cosa, esto es un poco cutre, ¿no? Un poco ridículo. Él cuenta que está mejor tomando una sardina en lo que eran los chiringuitos. Le encanta la Semana Santa, se hace muy amigo de varias personas aquí de Málaga, de Angelita Rubio Argüelles, por ejemplo, y no tenía buena relación con su casero, porque el consulado de Francia estaba en una casa que le había alquilado al abuelo era un señor muy rico de Málaga, un Van Dulken. Entonces pues en el libro dice que el señor Van Dulken no era un caballero de ninguna manera, porque le traía loco como casero, ¿no? Ese libro es muy divertido, y además refleja un tipo de persona que tuvo que tragar con muchas cosas, porque realmente lo que él era periodista y le gustaba mucho el periodismo de cotilleo y tal, ¿no? En el libro habla, claro, pero en fin. Otro gran observador de la Málaga de aquella época fue Gerald Brennan, que también, tú también has impulsado, que se han editado ahora
unas crónicas, una mirada Exacto. sobre España de Gerald Brennan, y los capítulos de Málaga también son muy interesantes. Magnífico, magnífico. El libro el último que ha publicado La Casa de Gerald Brennan, el de La Faz de España, La Faz de España. es un libro realmente magnífico. Habla de un viaje de Brennan con su mujer Gamel Woolsey, que están los dos enterrados ahí en el cementerio inglés, un viaje por Andalucía, el año 49, porque ellos se fueron el 36 de su casita, o su casa de Churriana, salieron huyendo porque, claro, ellos veían los bombardeos desde la casa en Málaga capital, y cuando vieron el bombardeo de la casa dijeron, de aquí nos vamos. Desde Churriana ven la bahía y ven humo. En la casa de Brennan hay una torre, una especie de altillo, con una vista de 360 grados maravillosa, desde donde se ve toda la ciudad. Y claro, veían desde los barcos de guerra bombardeando hasta la aviación bombardeando, ¿no? Y luego veían el día de la quema de las iglesias y tal, se veía toda la ciudad como ardiendo, ¿no? Entonces por eso le titularon Málaga en llamas. Málaga en llamas. Y aquello fue fundamental para que ellos se fueran a Gibraltar y se largaran de aquí. Y no volvieron hasta el año 49 a hacer un viaje los dos en cochecito. Por toda España. En cochecito no, perdón, en autobús creo que iban. Imagínate tú un autobús de los años 49 con las carreteras que había, ¿no? Y entonces eso hicieron Andalucía, Extremadura y Toledo y Madrid. Es muy interesante cuando él describe cómo llegan a lo que había sido su casa en Churriana, Sí. que como tú bien dices, la dejan, vuelven en el año 49 y se encuentran que los guardeses, las personas a las que se le habían confiado la casa, la han cuidado perfectamente, han hecho lo que él les dijo, que es alquilar algunas habitaciones para sobrevivir, y él se pregunta, ¿cómo habría sido a la inversa? Es decir, si esto sucede en Inglaterra... Eso es muy bonito. O sea, Porque resaltando el carácter español, bueno, ¿no? Él está todo el tiempo haciendo comparaciones entre Inglaterra y España, sobre todo entre los personajes, o sea, la gente normal de la calle, normal, ¿no? ¿Cómo sí. hubiera reaccionado un británico ante una situación así? Porque claro, llegan allí y se encuentran que durante 11 o 12 años, el matrimonio de guardeses de Churriana, la casa estaba perfecta. Y su biblioteca. Como si hubieran estado esperándolo. Entonces eso a ellos les emociona enternece. muchísimo, porque dicen, Claro. esto en Inglaterra no es pensable, ¿no? Dice él, por ejemplo, en el capítulo de Madrid, que le asombra cómo la gente que tiene que hacer trabajos mecánicos y repetitivos o rutinarios, por ejemplo, un mozo de hotel, cómo lo hacen con tanta alegría, ¿no? Que en Inglaterra no se da esa expansión del carácter cuando algo es tan, Sí. cuando el trabajo no es creativo. Eso es una observación muy inteligente, está muy bien. sutil, como él habla de los camareros españoles, de la dignidad que tienen, de la simpatía, de la amabilidad, sin caer en la humillación. O sea, él en ese sentido es un tipo que entiende muy bien el carácter español. Carácter ¿no? español. Sí. Mariano, tú eres un gran conocedor de Málaga y has escrito sobre ella, la has pateado, has estado en proyectos muy importantes. ¿Cómo la ves? Antes comentábamos, por ejemplo, qué se puede hacer comentábamos en la tertulia, con la explanada de La Astoria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa zona? ¿Cómo ves el centro? Luego también querría que me hablaras de la catedral. Tú eres casi el máximo conocedor de la catedral que hay en Málaga, vamos, eres un experto y... Sé un poquito, pero... bueno, yo el tema ese que tú dices de la zona de la Astoria, yo no lo tenía muy claro, pero anoche, como te contaba antes, estuve con unos amigos, bueno, entre otros con José Luis Armenteros, que es arquitecto y que está de vuelta de todo. Entonces estuvimos viendo aquello y visto desde donde está el obelisco, yo considero que construir allí es cargarse una vista maravillosa a cambio de hacer un edificio más o menos abocenado o más o menos vulgar que se puede construir en cualquier otro sitio. La plaza además no encaja exactamente ese edificio con lo que es el rectángulo en sí. No lo sé, yo no lo tengo muy claro. Sinceramente creo que sería partidario de no construir allí, ¿eh? En cambio, por ejemplo, sí me parece muy bien que se amplíe el Albéniz, porque creo que construir el anexo del Albéniz presta un servicio a la ciudad. El Albéniz tiene una programación magnífica,
Yo voy constantemente y entonces, pues, yo creo que aquello no molesta lo más mínimo. Además, yo he visto el proyecto y me parece un proyecto muy digno, ¿no? El tema en fin, que se habló del muelle 4 y tal, yo en eso estoy absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Más que nada porque creo que es que, aunque fueran construcciones de un nivel de belleza y de calidades y tal, realmente sólido, primero que personalmente considero que no hay demanda para esa cantidad de miles de metros. Y segundo, que aunque se creara esa demanda, cosa harto difícil, pues esto se puede hacer en otros sitios, porque Málaga no debe aspirar, en eso entraríamos ya en qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos aspirar a ser una especie de Niza o de Cannes o de estas ciudades francesas del sur que son tan bonitas, ¿no? O Génova, o no sé, pero nosotros creo que no tenemos nada que ver ni con los Emiratos Árabes ni con Miami, en el sentido de que están creciendo proyectos de torres y por yo todos sitios, ¿no? Creo que lo hemos comentado alguna vez, yo no soy contrario al crecimiento en altura, para nada, pero cuando sea necesario. Y sobre todo, destruir, ya bastante tenemos con el espantoso muro de la Malagueta, como para ahora construir otro que me van a decir, no, es que este iba a ser maravilloso y tal, y además hay corriente de aire que fluye entre los proyectados edificios y tal. Bueno, esto es nada más que cuestión de irse, cogerse un barquito de estos que hay, que dan paseo, te vas afuera de la bahía, te imaginas allí los edificios, y aunque estén a diferentes distancias de la orilla, bueno, eso se convierte en una barrera, visto desde fuera. No lo sé, yo en eso no... Y el tema que tú decías de la catedral, pues... yo ya me he decantado públicamente muchas veces porque la catedral hay que terminarla. Hay que terminarla. Yo estoy absolutamente convencido. En ello, por supuesto, me ayudaron muchísimo a entenderlo Gabriel Ruiz Cabrero y Juan Manuel Sánchez La Chica cuando integramos el equipo de redacción del plan director de la catedral, porque, vamos a ver, yo es que no... Este apelativo, este mote que tiene la catedral, yo es que ni lo pronuncio. Lo iba a decir, pero... No, porque es que... ¿Un poco símbolo de la desidia, tú crees, el no acabarla? Absolutamente, absolutamente. O sea, una ciudad que tiene dos problemazos interminables, como son la cicatriz del río y una catedral sin terminar, definen a la ciudad. Aquí no se terminan los proyectos. Entonces, eso es absurdo, eso es absurdo. Y sobre todo porque la catedral presenta ahora mismo un problema tremendo con las filtraciones de agua. Hemos tenido un invierno que ni es invierno ni es nada, porque esto ya es para preocuparse seriamente. Pero cuando venga un invierno de esos de aquí va agua, bueno, cualquiera puede subir ahora mismo a las cubiertas y ver en el estado que se encuentran los arreglos, parches carísimos por otro lado, que se hicieron para intentar paliar eso. Pero es que, claro, si tú pones unas cubiertas de unos ladrillos muy bonitos y tal, pero que en definitiva eso es azulejo. Y tú piensas en un día de terral de los buenos, allá arriba, al sol, hace 60 grados o 55. Claro. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero también que se sepa que Mariano Vergara fue el impulsor de colocar versos del poema Ciudad del Paraíso en la cuesta al lado de la aduana. A punto de tirar la toalla, José María. Bueno, pero eso lo conseguirás. Esa inscripción tiene que estar ahí. Eso ya está casi avanzado, ¿no? Bueno, parece que sí. Al lado de la aduana. Llevamos 3 años. 3 años. Pero... Bueno, las administraciones son así rápidas. Pero ya han cambiado, ahora me dicen que han cambiado el proyecto, que quieren hacer una infografía. A ver si van a querer cambiar los versos. Bueno, no sé, al principio yo quería hasta que se tradujeran al inglés, o sea que además es que Álvaro García hizo una magnífica traducción,
pero ya al final dijimos, venga, nada más que en español, y luego después ya con lo que sea, como sea, ¿no? Algo. Pero como señas de identidad de la ciudad, Sí, ¿no? sí, sería precioso que estuviera allí. Mariano, un placer conversar contigo, estaríamos mucho más rato. María. Muchas gracias por estar A ti. aquí. Nosotros nos vamos ya, despedimos hasta el jueves próximo, Luces de la Ciudad. Espero que el espacio les haya sido nutritivo e interesante. Buenas noches.